Bueno, la crisis y la comunicación del gobierno cuando es necesario convencer en este momento a la sociedad, pero también al electorado, ¿no? La sociedad es hoy en día electorado de que vamos bien, aunque estamos mal. Y ese es un problema. Estamos con Hernán Iglesias, un hombre clave dentro de la jefatura de gabinete en temas de comunicación. Muchas gracias, Hernán, por favor, gracias por la invitación. Hernán, esta semana lanzaron un documento que ustedes consideran muy importante, de 300 páginas, respondiendo con qué desafíos se encontraron, qué hicieron, qué queda pendiente por hacer, ¿no? Largo documento, lleva tiempo leerlo, uno lo va leyendo de a poquito. Si tuvieras que sintetizar aquellos logros que ustedes están convencidos que la gente todavía no es muy consciente, pero efectivamente se alcanzaron, ¿cuáles serían? No, creo que el documento nació como un documento interno para trabajar dentro de Cambiemos las propuestas del año, la plataforma, todos los contenidos que tiene que tener una campaña sobre política pública. ¿Es un documento de campaña? No. Un documento de preparación de campaña. O sea, iba a ser un documento interno para compartir dentro de Cambiemos qué cosas íbamos a decir sobre la visión de país en la campaña. Como en 2015 no hubo tiempo para hacer eso porque fuimos a la PASO y cada uno tenía un poco su propio armado. Esta vez decidimos compartirlo desde el principio. Nos gustó cómo quedó el documento, nos pareció que a gente de fuera de la campaña le podía interesar y lo publicamos. ¿Quiénes intervinieron en la redacción? Cuando decís Cambiemos, decís los radicales también, sí, la sobre Coalición todo Cívica también. La firma del documento son los think tanks de los tres partidos, ¿no? La Fundación Pensar, la Fundación ALEM y la Coalición Cívica directamente. Bien. ¿Qué logros? Porque, a ver, hoy en día la crisis económica domina el panorama, el escenario y la percepción social de dificultad en relación a cómo salir de esta crisis, cómo despegar. La gente no la está pasando bien y ve que el gobierno no parece tener todo bajo control. ¿Cuáles serían esos logros que desde el gobierno crees que pesan, importan, pero la gente no los está viendo? Yo no diría que la gente no lo está viendo, ¿eh? Depende, digamos, hay gente que lo ve más, gente que lo ve menos. Nosotros planteamos en el documento 6 ejes en los que creo que el gobierno ha tenido un avance importante. Temas de cultura democrática, por ejemplo, temas de seguridad, narcotráfico. Pero temas de cultura democrática es, a ver, decime un ejemplo concreto de tema de cultura democrática. Eso necesito. Hay un montón. Por favor, decímelos. Bueno, para empezar, todas las reglas de funcionarios de transparencia, es un gobierno que no roba, que previene la corrupción, que ha hecho digitales un montón de trámites, hoy es mucho más difícil. Bien. El respeto a los poderes, a los otros poderes del Estado, al Poder Legislativo, al Poder Judicial. Se han mejorado, no sé, la publicidad oficial, el respeto a los medios. Bien. No hay guerra con los medios. Bien. Un montón. No estás hablando de un clima de respeto en el intercambio de la conversación ciudadana, sino de medidas concretas. Sí. Y además creo que el gobierno ha propuesto una conversación sensata y basada en los temas, que después no ocurra, no es por decisión nuestra. Vamos a volver a eso. Bueno, después, ¿qué otros logros señalabas? No, te digo los ejes del documento: seguridad, narcotráfico, la vinculación con el mundo, que veníamos de una actitud negativa y desconfiada con el resto del mundo. Nosotros propusimos una relación más abierta con el mundo y creo que hemos avanzado mucho y tenemos mucho apoyo. Después, lo que llama la normalización de la economía, poner las bases para crecer en el futuro, poner bases sólidas y estar transformando un montón de cosas que por ahí se ven más y por ahí se ven menos. Nosotros creemos que cuando se calme la situación macroeconómica, se van a ver muchas reformas de cuestiones de logística, de puertos, de aeropuertos, de rutas, de cambios en las normativas para exportar. Queremos que las empresas exporten mucho más y estamos haciendo un montón de cosas que por ahí, por la nube de la incertidumbre macroeconómica, no se ven. Y después todo lo que hemos hecho en desarrollo humano, que es un montón también. ¿Desarrollo humano qué abarca? Bueno, todas las políticas sociales, incluyendo cultura y muchas otras. Hernán, a ver, hay una voluntad de dejar en claro cuáles son esos logros, pero hay una percepción social cotidiana de que, bueno, la inflación es alta, el desempleo crece, el PBI cae, la recesión está instalada, las tarifas son altas, impactan en el bolsillo de la gente, vas al supermercado y lo que comprabas hace un mes lo compras con el triple de lo que te demandaba hace un mes. Entonces, no el triple, bueno, pero digo, como grandes números, es decir, compraba por 5.000 y ahora compro el mismo changuito por 10.000, digamos. Hay una percepción grosera de la gente vive con grandes números.
Como experto en comunicación, ¿crees que un documento de este nivel de precisión, 300 páginas, logra convencer a las personas realmente de que las cosas están bien? A ver, no hay recetas mágicas y nada, ninguna acción de comunicación, ninguna acción política soluciona un problema por sí misma. Nosotros tenemos que mantener esta conversación y ser persuasivos y estar cercanos a los argentinos, a convencerlos de que el camino vale la pena. El documento es parte de una estrategia mucho más amplia. El otro día, los martes, viene a este programa Luis Tonelli, politólogo, es un analista de nuestro programa, y dijo algo muy interesante. No importan los logros que el gobierno tenga, lo bien que haya hecho los deberes, cuando todo eso que ha hecho se multiplica por el cero que representa la disparada del dólar, da cero para la percepción pública. ¿Están enfrentando ese problema? Yo no coincido con Luis, a quien respeto mucho y a quien le mandé el documento hace varias semanas. Sí, él se refirió puntualmente al documento en este sentido. No coincido, creo que las razones con la comunicación no alcanza y no se sabe si vale la pena tanto. Pero entonces, directamente, ¿qué hay que hacer? ¿Que esperar que baje la inflación y mientras tanto me voy de vacaciones? No, es una pregunta que te digo. ¿Cuál es el desafío? Varias veces que ves como una imposibilidad absoluta de hacer nada, de tener una conversación razonable, porque la inflación es alta. Bueno, no es solo porque la inflación es alta, hay muchas variables que se conjugan. Bueno, porque estamos en un momento difícil económico, obviamente, nosotros lo entendemos perfectamente. Entendemos y que se debe bastante en parte a cosas que hicimos nosotros. Eso es una frustración que compartimos con los argentinos. Eso no quiere decir que no podamos proponer un camino más amplio para los próximos 4 años. Hernán, ¿en qué sentido se debe en parte a lo que hicieron ustedes? Bueno, en parte porque ocurrió durante nuestro mandato. Obviamente recibimos una situación muy delicada, obviamente hubo shocks imprevistos, pero tenemos que entender que si ocurrió entre nosotros no podemos decir a la gente que no tuvimos nada que ver. Hernán, decís que la relación con el mundo es mucho más interesante, el mundo le devuelve en términos concretos algunas cuestiones, por ejemplo el acuerdo con el FMI es considerado para ¿Eso el es lo primero que se te ocurre de la relación con el mundo? Bueno, digamos que esa es muy concreta, pero porque la pregunta es, la lluvia de inversiones no llegó. Eso que hubiera sido más genuino en términos de crecimiento de la economía y una consolidación de un piso estable. Yo dudaría de ese también. A ver, ¿por qué dudas? Primero que la lluvia de inversiones es algo que, bueno, no importa. Hasta abril del año pasado las inversiones estaban creciendo al 15-20% anual. Estaban llegando a niveles que no recibían desde 2011-2012. No sé bien qué estábamos esperando para decir llegó la lluvia de inversiones. ¿No? Pero, por ejemplo, Vaca Muerta lleva unas inversiones impresionantes en la minería, en un montón de sectores. Después, obviamente, con la incertidumbre macroeconómica, las inversiones paran y esperan a ver qué pasa. Y ahora paran y esperan a ver quién va a ganar las elecciones. Es normal. ¿Ustedes están satisfechos con esos niveles o esperaban más cuando hablaban de lluvias de inversiones? El ritmo de crecimiento hasta mediados, digamos el primer trimestre del año pasado de inversión, estábamos muy contentos. Sí. Mencionaste también el área de seguridad. Algunos analistas sostienen esto, que se ha puesto mucho foco en el área de seguridad, donde está la ministra Patricia Bullrich muy decidida, dominando discursivamente por lo menos parte de la identidad de Cambiemos, precisamente porque lo económico no funciona. Y que hay un riesgo en ese sesgo de poner tanto foco en la seguridad, de generar una opinión pública, un estado de cosas de la sociedad que pierda de vista algunos derechos y algunas garantías importantes. ¿Cómo lo ves a eso? No coincido en absoluto. A ver, decime. Pero no coincido ni con que se ha puesto un excesivo énfasis el gobierno en la comunicación de la seguridad. Es parte de una agenda y es importante para nosotros. Veníamos de un estado completamente resignado y con desidia para combatir el avance del narcotráfico, donde había corrupción en las policías provinciales, donde no había ninguna coordinación contra la justicia, había corrupción en un montón de lugares, no había tecnología, no había protección, y se está cambiando todo eso, que es un cambio muy importante, muy importante. Y después que la ministra del área quiera mostrar estos cambios me parece natural. Y eso no esconde, nosotros no pensamos que la gente es onza, que porque mostramos una incautación de drogas va a pensar que la inflación es más baja o que no le duele tanto el bolsillo. ¿Cómo pueden pensar una cosa así? Pero, por ejemplo, te doy este ejemplo muy claro. Si la gente que critica eso piensa realmente que la gente se va a olvidar de sus problemas porque se excita con una incautación de drogas, realmente los problemas los tienen los otros, no nosotros. No digo que la gente se excita, no fue esa mi observación, sino que se sesga la visión sobre el modo en que el Estado ejerce la violencia legítima se pone cerca de un extremo. Y te doy este ejemplo. En relación, por ejemplo, a los motochorros y a la puerta giratoria de la justicia, algunos de los fallos
por ejemplo, lo de esta jueza muy cuestionada por la Ciudad de Buenos Aires, por Horacio Rodríguez Larreta y Santilli en su momento, era un fallo que se atenía al derecho que está vigente. Entonces, algunos expertos mencionaban que hay un problema estructural en la justicia que tiene que respetar la ley tal cual es. Si esa ley no está siendo beneficiosa para la sociedad, habrá que cambiarla, pero que el Poder Ejecutivo, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, cuestione a jueces haciendo su trabajo y respetando la ley, era delicado. Ese era el punto. No, pero entiendo igual, según lo que leí, que había varias opciones, dentro de que la ley le daba varias opciones a la jueza para tomar ciertas decisiones y ella eligió unas muy específicas, cuando podría haber tomado otras también. ¿No te preocupa que el Poder Ejecutivo, no importa si es en la ciudad o el nacional, de antemano decida si un fallo es acertado o no, como fue en el caso de Chocobar, que se lo celebró, digamos, al policía actuando de esa manera antes de que la justicia Me parece que ahí hay una línea muy fina y creo que, bueno, finalmente, ¿no?, la justicia le dio la razón al policía de Chocobar y en general los que decían que había obrado bien. Y hay una cuestión también de generar un efecto contagio de respeto a los que nos cuidan y de creer que ellos pueden usarlo. Sí, y eso no, está muy bien. Pero igual sí, no ocurrió. A ver, muchos de estos analistas que vos citás, que creo que sé quiénes son, decían que el caso Chocobar iba a generar una marea de gatillos fáciles todo el año. No pasó. No pasó. Hernán, ¿no? Las leyes son correctas, los policías no pueden violar la ley, tienen mucho más control que antes, aunque se los respeta más y se los valora y se les da un rol claro y se les permite actuar cuando tienen que actuar, al mismo tiempo tienen que presentar declaraciones juradas, hacer exámenes toxicológicos, hacer operativos sorpresa, a ver cómo reaccionan, si le avisan a alguien. Es mucho más difícil ser un policía malo hoy que hace 3 o 4 años. Hernán, hasta ahora estaba claro que la corrupción, de acuerdo con lo que la justicia está demostrando, estaba del lado de la gestión kirchnerista y Cambiemos puso en escena un nuevo universo de valores respetuosos de la institucionalidad, la idea de que la transparencia iba a funcionar. Pero está cambiando de alguna manera ese clima en las últimas semanas a partir del caso D'Alessio y de este resurgimiento de los subterráneos de los servicios secretos. El periodista Carlos Pañi mencionó tu libro, Cambiamos. Quiero que escuchemos juntos el tape. Lo hizo en el editorial de su programa Odisea. Así analizamos ese tema y nos contás qué pensás. Lo vemos. Durante la campaña electoral, y esto está narrado en un libro muy interesante, por lo sincero, que es un libro de Hernán Iglesias Silla que se llama Cambiamos, Jaime Durán Barba, que es el cerebro estratégico del marketing oficial, le propuso a Macri cerrar la AFI. Y Durán Barba sabía por qué lo hacía, porque él mismo fue víctima de operaciones que se hicieron durante el kirchnerismo en contra de él, comandada sobre todo por Jaime Estiuso. Del mismo modo que fue víctima Macri de esas operaciones en la famosa causa de las escuchas de Ciro James. Bueno, Carlos Pañi también mencionaba a Silvia Magdalani, una figura clave de los servicios de inteligencia de la gestión de Cambiemos, como alguien cuestionable. Estuvo aquí en este sillón Gerardo Milman, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, hablando también de una continuidad difícil de sortear de su mundo del pasado que se continúa en el presente y que hay que investigar, caiga quien caiga, pero que sigue imperando. ¿Cómo ves esto y cómo ves esta mención? No, primero me gustaría contestarte algo que pasaste antes del tape, que si esto, difumina la relación de la corrupción entre el kirchnerismo y ahora. Me parece que todavía, las evidencias son gigantescas, ¿no? Todavía, ni todavía ni nunca. Me parece que pensar que esto puede llevar a que son lo mismo el kirchnerismo y el macrismo me parece súper apresurado. Y entiendo que este caso, que no lo entiendo bien nadie, es, qué sé yo, la verdad que veo muchísimas operaciones y veo muchas ganas de voltear la causa a los cuadernos. Creo que el objetivo final de la denuncia es ese. No hay una preocupación en el gobierno en relación a servicios de inteligencia que estén fuera de control, haciendo un trabajo la verdad que el gobierno no está encargando. No es mi área, pero puede ser, no lo sé. Pero igual no me parece, los jueces cuentan que hasta 2014, sobre todo el reinado de Estiuso, cuando se nombraba un juez federal o un juez nacional, el sistema de inteligencia participaba en las entrevistas
y generaba un contrato de trabajo, no un contrato, pero un pacto verbal sobre cómo actuar en el futuro, cómo iba a ser los intercambios de favores. Esto lo han contado muchísimo, lo contó el ministro Garabano estos días en la prensa. Hoy nadie puede decir que existe una cosa así. O sea, el involucramiento de la inteligencia en la justicia federal en los años anteriores, y viene desde hace mucho tiempo, quizás quede en algún resquicio, quede algún residuo, pero no se puede de ninguna manera decir que es igual que hace 3 años. La anécdota que cuenta Carlos Pañi, ¿cómo la integras en este contexto? ¿Qué sé yo? Al principio de una campaña electoral se tiran muchas ideas de propuestas, incluso sin chequearlas más arriba, me muestran un montón de ideas, me acuerdo un montón de otras propuestas que no surgieron, y se juega, se saca, se pone, no tiene... Es algo que hace más el equipo de campaña, que después va coordinando con el equipo político. Y en relación a la transparencia de los fondos que se usan, que la gestión de Cambiemos de alguna manera anuló un decreto que transparentaba más esos fondos, ¿cómo lo ves? Que nosotros somos el único partido político que está a favor de transparentar esto. Nosotros mandamos el proyecto al Congreso y no termina de salir, porque no quieren hacerlo. ¿Quiénes no quieren? Los partidos de la oposición. El único partido realmente, y no tiene ningún problema en transparentar el uso de fondos públicos y privados en las campañas electorales, somos nosotros. Hernán, última pregunta. Como experto en comunicación, ¿hay una preocupación por cómo se comunica en un momento de crisis y ante una elección inminente? Nosotros tenemos que concentrarnos en lo que siempre hicimos, que es decirles a los argentinos: este cambio que estamos proponiendo, esta transformación que hacemos, es difícil, no son los plazos que habíamos pensado. Realmente en los últimos meses hemos retrocedido en los tiempos que habíamos prometido, en los tiempos que nosotros imaginamos que las cosas se iban a mejorar, pero vale la pena. No solamente por tu bolsillo, sino también por cómo está tu barrio, que está mejor, la cultura democrática es mejor, y todos estos beneficios que te decía antes. Nosotros estamos diciendo a la gente: el país está mejorando, hoy es más difícil verlo porque la foto económica es complicada, pero vale la pena y hay que seguir insistiendo. ¿El presidente caliente, como dice que está, es un hallazgo construido o está caliente? Debe estar caliente, pero... ¿Practica para mostrar, para expresar esa calentura? ¿Cómo hacer eso? Aparte, ayer dijo que estaba caliente, pero no estaba caliente. O sea, generó risas en el entorno cuando él dijo eso, ¿no? Nada más. Me parece que se está sobreleyendo esa calentura, que quizás si continúa, me parece que podría ser una tendencia, hoy me parece que no lo es. Muchísimas gracias, Hernán Iglesias. Gracias a vos. Un placer. Vamos ahora a Juan Pablo Zanotto con la vuelta a casa.